Hola, hoy vamos a hablar de los cálculos renales. Vamos a ver síntomas, vamos a ver causas, vamos a ver factores de riesgo, tratamientos, cómo se diagnostican. Es muy importante, vamos a ver los tipos de cálculos renales que hay, porque dependiendo de su composición, así tiene que ser el tratamiento y así tiene que ser la alimentación. Vamos a ver qué alimentos perjudican dependiendo de qué tipo de cálculo renal sea. Así que no lo perdáis, soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, los cálculos renales, que lo conoceréis también como nefrolitiasis, urolitiasis, bien, no son más que acúmulos de minerales, de ciertos minerales, luego veremos los tipos, en el riñón. ¿Por qué se acumulan estos minerales? Pues puede ser por una mala dieta, incluso alimentos que no debemos tomar, que tomamos en exceso, puede ser también por falta de agua, puede ser por determinado tipo de enfermedades, luego lo veremos, puede ser por exceso de peso, por obesidad, puede estar provocado también por medicamentos y también, importante, provocado por ciertos suplementos. Un exceso de ciertos suplementos que creemos que son naturales y no nos perjudican, pues sí, nos pueden perjudicar. Por eso si tenéis alguna duda en algún suplemento, alguna cosa, no dudéis de consultarme. Me lo consultáis. Esto me perjudica, esto me viene bien y yo os lo digo. Os puede venir bien ciertos suplementos, pero en la dosis adecuada. Así que vosotros preguntadme lo que queráis, que yo estoy encantado de ayudaros. Pues bien, no es más que una concentración de ciertos minerales en el riñón. Lo que pasa es que estos minerales, estos cristales, se pueden mover. Entonces se mueven por los uréteres y es cuando se provoca ese dolor tan intenso. Normalmente no ocurre nada, quiero decir, no hay consecuencias. Cuando las piedras son pequeñas, cuando los cálculos son pequeños y son detectados a tiempo. Hay veces que pueden ser demasiado grandes y no se pueden expulsar y hay que recurrir a la cirugía, pero normalmente no hay daños. Bien, vamos a ver los síntomas. Los síntomas ocurren, como hemos dicho, cuando estos cálculos se empiezan a mover. Están en el riñón y se empiezan a mover, se mueven por los uréteres y ahí es cuando empiezan los síntomas, esos dolor intenso que vamos a ver ahora. Incluso pueden bloquear el flujo de orina. Entonces lo que ocurre es que ahí se hinchan los riñones y también puede haber espasmos en los uréteres. Bien, lo primero que se nota cuando empiezan a moverse estos cálculos es un dolor punzante muy intenso en los costados, espalda, debajo de las costillas, y eso digo, es punzante y muy intenso. Los que habéis tenido cálculos lo conocéis perfectamente. También existe un dolor en la parte baja del abdomen, en las ingles también. Existe también escozor al orinar. También puede haber un color rosado, marrón, rojizo en la orina. Esto significa que se está expulsando sangre. Es posible que esta piedra forme alguna herida y se expulse sangre. También la orina puede estar turbia y con un olor desagradable. Esto es porque puede haber alguna infección. Existe una necesidad constante de orinar, pero se orinan poca cantidad. También puede haber náuseas y vómitos. Puede haber fiebre porque puede haber infecciones, ya lo hemos dicho antes. Estas náuseas y estos vómitos son porque en toda esta zona se comparte el sistema nervioso que utiliza el aparato digestivo. Hay nervios compartidos, entonces nos pueden provocar molestias digestivas y esto nos va a provocar náuseas y vómitos. Hay veces que estos síntomas ocurren durante poco tiempo, expulsamos una piedra pequeña y se acaba. Pero si estos síntomas son muy fuertes y no remiten, ahí es cuando tenemos que consultar al médico, porque pueden ser piedras
puede ser una piedra demasiado grande que no se pueda expulsar y haya que hacer otros tratamientos. Bien, vamos a ver las causas. ¿Por qué se producen? Evidentemente, estos minerales cristalizan porque la orina está muy concentrada, casi siempre por falta de agua. Hay más causas. Estos minerales pueden ser calcio, pueden ser ácido úrico, pueden ser oxalatos. No solo oxalato de calcio, sino otro tipo de oxalatos y otros compuestos de calcio que luego veremos. Casi siempre lo que ocurre es una falta de hidratación. Debemos beber suficiente agua, estamos hablando de unos 2 litros al día. Esta falta de hidratación hace que estos minerales se puedan concentrar más. Es verdad que en ciertas personas, a veces por genética o por ejemplo, mala alimentación, puede haber exceso de estos minerales y encima va acompañado de una falta de hidratación, pues se van a concentrar más y van a cristalizar y formar esas piedras. Enfermedades como diabetes, pues los diabéticos pues son más propensos a tener cálculos renales. En obesidad también son más propensos a tener cálculos renales. Por ejemplo, en una enfermedad, el hiperparatiroidismo, pues son más propensos a tener cálculos renales de fosfato de calcio. Luego veremos la alimentación en este tipo de cálculos. Bien, ahora muy importante, vamos a ver qué tipos de cálculos hay. Es muy importante que si expulsáis alguna piedra, algún cálculo, lo guardéis, lo conservéis, porque es importante analizarlo, porque la composición puede ser muy diferente y la alimentación también puede ser muy diferente y el tratamiento también. Es muy diferente dependiendo de qué tipo de cálculo sea. Pues bien, ahora vamos a ver los tipos. Bien, empezamos por los cálculos de calcio, que son los más frecuentes, son los más habituales. Hay diferentes compuestos de calcio. Pueden ser cálculos de oxalatos o de fosfatos. Oxalato de calcio o fosfato de calcio. Existen también, ahora lo vemos, otro tipo de oxalatos. No todos son oxalato de calcio. Existen otro tipo de oxalatos. Los oxalatos se producen en hígado y también los ingerimos con los alimentos. Entonces, en este tipo de cálculos tenemos que controlar los alimentos que tienen oxalatos. Por ejemplo, los oxalatos están en frutas, están en verduras, están en frutos secos, están en el chocolate, y altas concentraciones de vitamina D también pueden provocar cálculos de oxalatos. No estoy diciendo que haya que suprimir estos alimentos, pero sí controlarlos. Por ejemplo, verduras, estamos hablando de espinacas. Espinacas pueden provocar y provocan cálculos de calcio. Pero también existen cálculos de fosfato de calcio. Estos cálculos están asociados a problemas, enfermedades metabólicas y también están asociados a algún medicamento. Por ejemplo, el topiramato se ha demostrado que provoca cálculos de fosfato de calcio. Y también, como hemos dicho antes, en enfermedades como hiperparatiroidismo. Bien, ahora cálculos de estruvita. Este tipo de cálculos están provocados por infecciones, sobre todo por infecciones recurrentes. Infecciones recurrentes de las vías urinarias. Provoca cálculos grandes, pero normalmente tiene pocos síntomas. Por esto es muy importante mantener la flora. Hay flora en todos los sitios, en la piel, en vías urinarias. Sobre todo en mujeres, estas infecciones recurrentes pueden provocar estos cálculos. Es muy importante mantener la flora y es muy importante no abusar de los antibióticos, porque los antibióticos van a destruir esa flora y van a ocurrir estas infecciones recurrentes. Así que cuando tengáis que tomar un antibiótico que esté aconsejado por un médico, no lo toméis por vuestra cuenta. Muy importante. Bien, los siguientes, cálculos de ácido úrico. Están asociados a diarreas crónicas
y síndrome de malabsorción. También es importante controlar la ingesta de proteínas, sobre todo proteína animal. Una ingesta alta de proteínas va a provocar cálculos de ácido úrico. También en diabéticos, también en síndrome metabólico, hay más riesgo de que se provoquen cálculos de ácido úrico. Y por supuesto, no solo en los cálculos de ácido úrico, existen los factores genéticos. Existen factores genéticos en todos los tipos de cálculos, y en estos más todavía. Luego existen otros cálculos que son los cálculos de cistinas, un poco más raros, y existe un trastorno, ocurren porque existe un trastorno genético que se llama cistinuria. Lo que se hace es excretar demasiada cistina por orina y esto hace que cristalice. Aquí sí que es muy importante la ingesta de agua. Una ingesta de agua suficiente puede hacer que no ocurran este tipo de cálculos. Y por supuesto, como decíamos antes, cálculos de oxalatos, no solo oxalato de calcio. Los oxalatos, hemos dicho, se producen en hígado y se ingieren con alimentos que luego veremos. Van asociados los cálculos de oxalato con los de calcio que hablamos antes, así que los tratamientos son comunes, tanto para los oxalatos como para los cálculos de calcio. Bien, factores de riesgo. Por supuesto genéticos. Si tenéis algún familiar que ha tenido cálculos, pues normalmente sois más propensos a que ocurran. Esto no quiere decir que tengáis que tener por fuerza cálculos renales, porque se puede prevenir, depende de muchos factores, como ya estamos viendo. Depende de la alimentación, de si bebemos o no bebemos agua, de qué medicamentos tomemos, de qué suplementos tomemos, así que no tiene por qué, aunque tengáis antecedentes, no tenéis por qué sufrir estos cálculos renales. Evidentemente, otro factor de riesgo, deshidratación. Si no bebemos el suficiente agua, pues evidentemente esa orina estará más concentrada, esos minerales estarán más concentrados y habrá más propensión a que se formen esos cristales. Precipiten esos cristales y se formen los cálculos. Una mala alimentación, evidentemente, un exceso de proteínas, un exceso de sal, nos puede hacer que seamos más propensos a tener cálculos renales. Y también un exceso de azúcar en la dieta. La sal es muy importante controlarla en este caso, porque un exceso de sal hace que se elimine más calcio por riñones. Entonces se va a concentrar y va a terminar formando esos cristales. Así que controlar sal, controlar azúcar y controlar la proteína animal. Un exceso de proteína animal. Exceso. No quiero decir que no tengamos que comer proteína animal. Estoy diciendo que tenemos que controlarla. Obesidad, por supuesto, directamente relacionada con la formación de cálculos. Cirugía y determinado tipo de enfermedades, sobre todo enfermedades inflamatorias intestinales y diarreas crónicas, totalmente asociadas a formación de cálculos. Si se pierde mucho líquido por diarreas, evidentemente la orina va a estar más concentrada y va a haber más propensión a que se precipiten estos minerales en cristales. Bien, suplementos y medicamentos. Un exceso de ciertos suplementos y un exceso de ciertos medicamentos nos pueden hacer más propensos a tener cálculos renales. Por ejemplo, un exceso de vitamina C puede provocar cálculos renales. Un exceso de laxantes también puede provocar estos cálculos renales. Ciertos antiácidos que tienen calcio también nos pueden provocar cálculos renales. Un exceso, estoy diciendo, me estoy refiriendo. Luego, ciertos medicamentos que se utilizan, por ejemplo, en migrañas y se utilizan en depresión, también pueden provocar cálculos renales. Por eso digo que todos los medicamentos, incluso también los suplementos, tienen que estar controlados. Por un médico, por un farmacéutico, tienen que estar controlados. ¿Ok? Y como hemos dicho antes, infecciones recurrentes de las vías urinarias. Es importante no automedicarse, no tomar demasiados antibióticos. Hay que tomar antibióticos, pero
controlados por un médico. ¿Por qué? Pues porque los antibióticos destruyen todas las floras y destruyen la flora también de esta zona. Entonces esto va a hacer, si no existe flora, va a hacer que podamos tener más infecciones urinarias, y infecciones recurrentes nos van a llevar a formación de cálculos renales. Así que cuidado con los antibióticos, se usan cuando se tienen que usar y controlados por un médico. ¿Ok? Bien, ¿cómo se diagnostica? Pues evidentemente con analítica de sangre. Se puede ver, por ejemplo, el calcio en sangre y se puede ver el estado de los riñones, los marcadores renales. Y con eso podemos sospechar que pueda haber algún tipo de cálculo, por ejemplo. También con analítica de orina, evidentemente, pero tiene que ser analítica de 24 horas. Hay que recoger la orina de 24 horas. A veces incluso 2 días consecutivos. También se pueden hacer otro tipo de pruebas, por ejemplo, tomografía computerizada, por ejemplo, rayos X. Lo que pasa es que con los rayos X son un poco más, una prueba más inespecífica, porque cálculos pequeños pueden no detectarse. Sin embargo, con ecografías que se utilizan muy frecuentemente, sí que se detectan bien estos cálculos. Y por supuesto, se analizan, estos cálculos renales se analizan para ver su composición, y según su composición podemos actuar en tratamientos y en la alimentación, por supuesto. Por eso es muy importante que si expulsáis algún cálculo, lo guardéis para que se pueda analizar, y os va a ayudar mucho en el tratamiento. ¿Cómo podemos prevenir? Luego hablaremos también de la alimentación un poquito más extensamente, pero vamos a hablar un poquito de la prevención. Pues evidentemente, beber mucho agua. Es muy importante. Si bebemos mucho agua, esos minerales van a estar muy diluidos y no van a poder precipitar, no van a poder formar cristales en los riñones. Entonces es muy importante beber mucho agua. Controlar la sal, ya hemos dicho lo que ocurre con el sodio, con la sal, hace que se elimine más calcio y hay más posibilidad de que se provoquen cálculos de calcio. Bien, y también controlar la ingesta de proteína animal. Ojo, estoy diciendo controlar, no estoy diciendo suprimir, pero podemos reducir la proteína animal y podemos aumentar las proteínas vegetales, por ejemplo, de legumbres, que es muy buena la proteína de legumbres. Y sobre todo cuidado con los suplementos de calcio. Tenemos que controlar el calcio en los alimentos, no suprimir, controlar, pero no tomar suplementos de calcio si no son estrictamente necesarios, porque nos pueden provocar estos cálculos. Y también controlar la ingesta de alimentos con oxalatos. Los oxalatos están, por ejemplo, en soja, en pimienta negra, en chocolate, está en ciertas frutas y verduras de hoja verde, como por ejemplo las espinacas. También están en la remolacha, también están en la batata. Luego os digo alguno más, pero controlar la ingesta de estos alimentos con oxalatos. Y también, como hemos dicho antes, controlar la ingesta, los suplementos de vitamina C y también de la vitamina D. No estoy diciendo que no haya que tomarlos, pero hay que tomarlos en la justa medida. Un exceso de vitamina C, sobre todo, nos va a provocar cálculos. Así que, cuidado. Bien, vamos a hablar un poquito de tratamiento. Lógicamente, los tratamientos, sobre todo tratamientos médicos, con fármacos, incluso también con alimentación, depende del tipo de cálculo que sea. Pero bueno, tratamientos en general, lógicamente, el primero es beber mucho agua. Estamos hablando de 2 litros diarios o más, porque esto va a hacer que la orina esté más diluida y no puedan formarse estos cristales, como no pueden precipitar los minerales porque está muy diluido. También analgésicos y antiinflamatorios, como por ejemplo ibuprofeno, naproxeno, se utilizan porque es un dolor muy fuerte. También fármacos como la tamsulusina. La tamsulusina lo que hace, que se utiliza en hiperplasia benigna de próstata, pues bien, lo que hace es relajar la musculatura del uréter. Esto hace que se pueda dilatar y ayuda a expulsar estos cálculos.
También fármacos antiespasmódicos, porque lo que ocurre es que los uréteres tienen espasmos. Se bloquea, hay ciertos cálculos que pueden bloquear el uréter y esto forma espasmos. Y esto puede ser muy doloroso. Entonces, antiinflamatorios combinados con antiespasmódicos pueden ayudar bastante. También en cálculos con un tamaño grande que no se pueden expulsar, se puede utilizar una técnica que es la litotricia, que es simplemente con ondas sonoras lo que se hace es romper esos cálculos en más pequeños para que se puedan eliminar. Y cuando son cálculos muy grandes hay veces que hay que recurrir a la cirugía. Bien, ¿se pueden utilizar medicamentos? Pues sí. Por ejemplo, en los cálculos de calcio se utilizan mucho diuréticos. Va a hacer que se elimine mucho más, se produzca más orina, se elimine más agua y esté más diluida la orina, y eso va a hacer que se puedan disolver incluso esos cálculos. Por ejemplo, en los cálculos de ácido úrico se utiliza un fármaco que es el allopurinol. El allopurinol lo que hace es disminuir el ácido úrico en sangre. Se utiliza para la gota, porque los cristales de ácido úrico son los que provocan esos dolores en la gota. Pues con el allopurinol lo que conseguimos es bajar el ácido úrico y que se formen menos cristales, evidentemente. Pero también el allopurinol lo que hace es alcalinizar la orina. La alcaliniza y esto hace que se puedan disolver más fácilmente los cálculos. Los cálculos que hemos dicho antes, los de Struvita, que están provocados sobre todo por infecciones recurrentes, pues evidentemente beber mucho agua siempre va a ayudar. Y porque va a hacer que orinemos más y al orinar más se eliminan bacterias patógenas. También hay que recurrir a antibióticos, evidentemente, pero controlado, como hemos dicho antes, controlado por un médico, porque un exceso de antibióticos va a destruir la flora de la zona. Y esto va a provocar que estas infecciones sean recurrentes. Y, por supuesto, muy importante, utilizar probióticos. Se pueden utilizar probióticos vía oral. Y esto puede ayudar a reponer esa flora y que no haya tantas infecciones recurrentes. Y también para evitar estas infecciones recurrentes existen las autovacunas. Se hace un cultivo y con este cultivo se ven qué bacterias son las que nos están provocando las infecciones y se hace una autovacuna que están dando muy buenos resultados en infecciones recurrentes que no se pueden controlar. Bien, cálculos de cistina, pues evidentemente beber mucho agua, esto va a hacer que se diluya, que no se provoquen los cálculos, controlar la ingesta de sal y controlar la ingesta de proteínas, sobre todo proteína animal, muy importante. Bien, vamos a hablar de la alimentación, vamos a hablar qué alimentos podemos tomar y qué no podemos tomar según los tipos de cálculos que hay. Empezamos por el calcio. Y empezamos por los cálculos de oxalato de calcio. Evidentemente, como digo siempre, beber mucho agua, mínimo 2 litros al día. Eso va a hacer que se diluya y que no se formen estos cálculos. Bien, controlar la sal, la ingesta de sal. Determinado tipo de alimentos, por ejemplo, comida china, que están muy concentradas en sal. Los ultraprocesados. Siempre lo digo, controlar los ultraprocesados. Tienen mucha cantidad de sal, pero tienen mucha cantidad de otras cosas que no nos interesan. Y en este caso debemos reducirlos. O leer los ingredientes. Muy importante. Bien, controlar los alimentos que tengan calcio. La ingesta de estos alimentos. Ojo, digo controlar, no suprimir. Leche y derivados, las ostras tienen mucho calcio. Tofu también tiene mucho calcio. Así que controlar estos alimentos. Y algo que sí podemos tomar. Limones y naranjas. Ojo, la fruta entera. El zumo va a hacer que tomemos demasiados azúcares. Así que la fruta entera. ¿Por qué?
Pues porque tienen citratos, y los citratos lo que hacen es evitar la formación de cálculos, evitar directamente la formación de cálculos. Así que, importante, naranjas y limones, fruta entera. Reducir la ingesta de proteínas animales, reducir, no suprimir, importante. Y dietas bajas en grasas. Bien, ¿en qué alimentos están los oxalatos? Vamos a ver unos cuantos más. Frutos secos, ruibarbo, espinacas. Frutos secos, por ejemplo, en nueces tienen mucha concentración. En general, verduras de hoja verde. Eso hay que controlarlo. También el salvado de trigo, por ejemplo. Y, repito, muy importante, reducir sal y reducir la proteína animal. Sobre todo, por ejemplo, en vísceras. Reducir la ingesta de vísceras, porque nos perjudica bastante. Cuando digo reducir la cantidad de calcio, hablo de reducir, no de suprimir. No debemos tomar suplementos de calcio si tenemos riesgo de formación de cálculos, pero tenemos que ingerir calcio en alimentos, en cantidad suficiente, porque el calcio es sorprendente, pero en cantidad suficiente, no en exceso, tiene una propiedad, lo que puede hacer que bloquee la formación de cálculos renales mediante cierto mecanismo, pero en cantidad suficiente. Si en exceso se puede concentrar y puede formar estos cristales. Por eso, calcio en alimentos, en suplementos no. Fosfato de calcio, pues muy parecido. Controlar sobre todo en patologías como lo que hemos dicho antes, hiperparatiroidismo, que está asociado a cálculos de fosfato de calcio, controlar obesidad, beber mucho agua, reducir la ingesta de sal, ojo con los ultraprocesados, reducirlos o suprimirlos. Reducir esta proteína animal, importante, ojo, reducir, no suprimir. Por ejemplo, podemos sustituir con proteína de legumbres, está muy bien, determinados frutos secos como anacardos, por ejemplo, o pistachos. Por ejemplo, también semillas de girasol, son muy importantes, pueden ser un buen aporte de calcio. Cuando digo legumbres, hablo de legumbres pero no enlatadas, porque a veces tienen exceso de sal y exceso de cosas que no nos interesan. Así que, natural, no enlatadas. Bien, hemos hablado de oxalatos de calcio, ¿no? Pero vamos a hablar de oxalatos en general. Ya hemos dicho que se producen en hígado, pero también los ingerimos con los alimentos. ¿Dónde están esos oxalatos? Vamos a decir más alimentos. Importante, porque están en verduras de hoja verde, importante hervir estas verduras. Esto va a hacer que podamos eliminar algo de oxalatos, así que importante hervirlas. Bien, están en cacahuetes, están en té, están verduras de hoja verde, tofu, café instantáneo, en boniatos, tienen concentración alta de oxalatos. Remolacha, ruibarbo, chocolate, frutos del bosque, fresas, moras, por ejemplo, en grosellas también, cerveza, controlar la cantidad de cerveza. El alcohol, o sea, no solo la cerveza me refiero, no solo porque tenga oxalatos, es importante controlar la ingesta de alcohol, ahora lo veremos, porque en los cálculos de ácido úrico, la ingesta de alcohol puede aumentar la formación de ácido úrico, o sea que hay que controlar por doble sentido la cerveza. Y verduras de hoja verde, ya lo hemos dicho, espinacas sobre todo, pero muy importante, no estoy hablando de suprimirlas, pero sí reducirlas y hervirlas, se eliminan gran cantidad de oxalatos. Bien, cálculos de ácido úrico. Como hemos dicho antes, controlar la ingesta de alcohol es importante. Y sobre todo controlar la ingesta de proteínas animales. Un exceso de proteínas animales nos puede llevar a la formación de ácido úrico. Y esto nos va a llevar a problemas de gota y problemas de formación de cálculos de
de ácido úrico, de uratos. Y sobre todo, también limitar la ingesta de vísceras. Están muy concentradas en ácido úrico, importante. La proteína animal podemos suprimirla, como hemos dicho antes, por proteínas vegetales. Determinado tipo de frutos secos son importantes. Si los cálculos solo son de uratos, no tenemos el peligro del calcio que dijimos antes, de la no ingesta de frutos secos. Por eso digo, podemos suprimirlas con legumbres, podemos suprimirlas con determinado tipo de frutos secos. Tenemos muchas posibilidades en la alimentación vegetal para poder reducir la proteína animal y no tengamos problemas de ácido úrico. Nueces, almendras, pistachos, anacardos, las legumbres no de lata, no envasadas. Tenemos mucha posibilidad de proteína de calidad en vegetales. Bueno, y por último, los cálculos de cistina, que son más raros y son ya por problemas genéticos. Lo más importante en este tipo de cálculos es la ingesta de agua. Hay que beber mucho agua. Si aquello está diluido, no solo en este tipo de cálculos, sino en todos, si eso está muy diluido, no van a poder formarse estos cálculos, porque los minerales precipitan cuando están muy concentrados. Si no, no van a precipitar y no van a formar esos cálculos. Bien, así que como conclusión, como vemos, es muy importante la alimentación. Y aunque tengamos propensión genética a tener cálculos, porque tenemos familiares que los tienen, no tenemos por qué sufrirlos. Si cuidamos la ingesta de agua, si cuidamos nuestra alimentación en todos estos alimentos que hemos dicho, si cuidamos la ingesta de proteínas, no estoy diciendo que haya que suprimirlas, pero tomarlas en la justa medida y aumentar la proteína vegetal y reducir un poco la proteína animal. Teniendo todos estos cuidados, no automedicarnos, porque ya hemos visto que ciertos medicamentos nos pueden llevar a cálculos renales y a otro tipo de problemas. No automedicarnos con antibióticos, por ejemplo, porque vamos a destruir la flora de un montón de sitios y vamos a tener más infecciones y a tener determinado tipo de cálculos también. Como vemos, lo que tenemos que hacer es un conjunto de cosas, un cambio en estilo de vida, lo que hemos dicho siempre en otros vídeos, cambiar el estilo de vida, cuidar nuestra alimentación, cuidar la ingesta de alimentos y ojo, cuidar la ingesta de suplementos. A veces pensamos, no es un medicamento, no nos va a perjudicar. Nos puede perjudicar. Así que si tenéis algún problema, si estáis tomando suplementos hace mucho tiempo y tenéis dudas, consultármelo. Yo os voy a ayudar. Os voy a decir, esto os está ayudando, esto te está perjudicando o te lo estás tomando en una cantidad excesiva o tienes que hacer un descanso. Todo eso consultármelo. Estoy aquí para ayudaros. Vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os va a notificar todos los vídeos que vayamos sacando. Sí me ayudaríais mucho si compartieseis estos vídeos en vuestras redes sociales. Me va a ayudar a mí y a mucha gente. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.